Muy buenos días, mi nombre es Ana Ferrer y les voy a hablar un poco sobre la historia de la televisión, la cual abarca una serie de descubrimientos científicos, adelantos tecnológicos y apuestas industriales que resultaron en lo que conocemos como televisión. Muy bien, ¿cuáles son los antecedentes de la televisión? La fotografía y el cine. Los primeros éxitos en conservar la imagen y ponerla en movimiento se lograron durante el siglo XIX. A finales de este siglo, las primeras imágenes en movimiento se capturaron y reprodujeron en una larga serie de fotografías que suceden a una velocidad constante, dando la impresión del movimiento. Así nace el cine. El teléfono. La capacidad de transmitir la voz humana codificada en impulsos eléctricos fue el fundamento para la aparición del teléfono. Y por último, la radio, la transmisión de ondas electromagnéticas mediante la manipulación de campos eléctricos y magnéticos, que posible a finales del siglo XIX permitió el desarrollo de telégrafos sin hilos, que aprovechando los adelantos de laboratorios Bell respecto a la telefonía, produjo los primeros aparatos de radio. La historia de la televisión inicia con la invención del disco de Nipkow en 1884, un aparato en un disco metálico y una fuente de luz que servía para proyectar sobre láminas de selenio. Fue un primer intento por capturar imágenes en movimiento, aunque no logró llevarse eficazmente a la práctica. La primera experiencia televisiva exitosa ocurrió en 1925 cuando el escocés Baird logró sincronizar dos discos de Nipkow unidos a un mismo eje. Usando uno como transmisor y otro como receptor, transmitió eficazmente a la imagen de la cabeza de un maniquí a 14 cuadros por segundo. Comienza la evolución de la televisión cuando en 1931 Vladimir Sverotkin inventó el iconoscopio en los laboratorios de la RCA, el primer aparato de recepción televisiva comercializable. Se creó en 1926 y fue obra de este escocés. Consistía en un dispositivo mecánico, como hemos explicado anteriormente. Se trataba de radios que contaban con un tubo de neón detrás de un disco de Nipkow que producía una imagen del tamaño de una estampilla, magnificada por un lente al doble de su tamaño. Desde 1929, el barrido mecánico de 240 líneas mejoró sustancialmente el desempeño de este aparato. El iconoscopio era un tubo electrónico que permitió reemplazar a todos los demás sistemas televisivos gracias a un mosaico electrónico compuesto de miles de células fotoeléctricas independientes en tres finas capas. Este adelanto revolucionó la industria y permitió la aparición de la televisión eléctrica. Posteriormente, en 1904, apareció el sistema de tubos de rayos catódicos, que alcanzaban mejores resoluciones y velocidades. Este fue obra de Telefunken en Alemania y pronto tuvo versiones en las principales potencias mundiales. Antes de la Segunda Guerra Mundial se habían vendido unos 19.000 en Reino Unido y unos 1.600 en Alemania. La primera emisión televisiva la hizo el propio Baird en su laboratorio, pero fue ajena con fines de promoción o demostración. En 1927, la BBC produjo las primeras emisiones de programación que no se emitían en un horario regular. Ahora, en 1930, se hizo la primera transmisión simultánea de audio e imagen en blanco y negro. En 1931 se crea la primera emisora de televisión en Alemania, en casa de Manfred Bonn. En 1932 se iniciaron las emisiones regulares en París, aunque la calidad de la imagen no superaba los 60 líneas y era en blanco y negro. Para recibir las primeras emisiones televisivas con programación pautada, habría que esperar hasta 1936 en Inglaterra o 1939 en los Estados Unidos. Las primeras transmisiones regulares de televisión eléctrica ocurrieron en 1937 en Francia e Inglaterra. La era dorada de la televisión llega a mediados del siglo XX. Proliferaron los televisores y los estudios de grabación. A mediados del siglo XX se produjo la era dorada de este medio, cuando empezó a difundirse en el mundo entero y surgieron diversas estaciones de emisión en cada uno de los países del mundo.
En 1953 se creó Eurovisión para conectar vía microondas las estaciones de los países europeos, y en 1960 se crea Mundovisión en un intento por hacer lo mismo a escala global. En este periodo la TV llega a América Latina y se hizo sumamente popular. En consecuencia, se fundaron las primeras emisoras nacionales de cada país y nacieron lo que luego serían grandes consorcios televisivos privados, como por ejemplo Televisa. Ahora, muy bien, con el tiempo nace la televisión a color. La adaptación de los televisores a color se completó en la década de 1970, aunque en la transmisión a color se había estado experimentando desde el principio, usando filtros de colores para teñir las imágenes. No se logró tener televisión a color hasta mucho después. El primer paso se dio en 1940, cuando el mexicano Guillermo González Camarena, un sistema tricromático secuencial. 8 años después, más tarde, el estadounidense Peter Goldmark utilizó un sistema para desarrollar otro similar. Así es como en 1948 nació el sistema secuencial de campus, que tuvo éxito y fue empleado por la Columbia Broadcasting System. Sin embargo, tomó muchos colores para teñir las imágenes. No se logró tener televisión a color hasta mucho después. El primer paso se dio en 1940, cuando el mexicano Guillermo González Camarena, un sistema tricromático secuencial. 8 años después, más tarde, el estadounidense Peter Goldmark utilizó un sistema para desarrollar otro similar. Así es como en 1948 nació el sistema secuencial de campus, que tuvo éxito y fue empleado por la Columbia Broadcasting System. Sin embargo, tomó mucho tiempo adaptar este sistema para que funcionara en millones de televisores monócromos ya vendidos, cosa que dio sus primeros pasos en 1950. La adaptación de los televisores al color se completó completamente en la década de 1970, aunque continuaron existiendo televisores monócromos mucho tiempo más. El resultado fue una ganancia importante en inmediatez noticiosa y una mayor carga de poder y responsabilidad en los medios de comunicación. A partir de entonces tuvieron un alcance muy íntimo en los hogares, y en el televisor se convirtió en uno de los principales electrodomésticos en cada hogar. Empezaron a existir la televisión satelital, cual requería las instalaciones de antenas receptoras. El desarrollo de la tecnología espacial y los satélites permitió, por supuesto, un vuelco global a la televisión. Esto también permitió el acceso a programación extranjera a través de suscripciones pagas. Empieza la televisión digital a televisores monócromos ya vendidos, cosa que dio sus primeros pasos en 1950. La adaptación de los televisores al color se completó completamente en la década de 1970, aunque continuaron existiendo televisores monócromos mucho tiempo más. El resultado fue una ganancia importante en inmediatez noticiosa y una mayor carga de poder y responsabilidad en los medios de comunicación. A partir de entonces tuvieron un alcance muy íntimo en los hogares, y en el televisor se convirtió en uno de los principales electrodomésticos en cada hogar. Empezaron a existir la televisión satelital, cual requería las instalaciones de antenas receptoras. El desarrollo de la tecnología espacial y los satélites permitió, por supuesto, un vuelco global a la televisión. Esto también permitió el acceso a programación extranjera a través de suscripciones pagas. Empieza la televisión digital a partir de la década de 1980, la cual empieza a dar sus primeros pasos hacia la digitalización, empujada por la revolución digital que la aparición de las computadoras supuso. Esta tecnología permitía una mayor capacidad de transmisión de datos, mejor resolución y, por supuesto, el aprovechamiento de toda la potencia de procesamiento del mundo computarizado. Esta tecnología lleva décadas incorporada a nuestros hogares, a lo largo y ancho del mundo. Por eso a nadie le hace falta hoy en día que se explique qué cosa es la televisión. Muchísimas gracias.